Estamos de regreso, amigas y amigos de este programa Voz para el Cambio. Conversamos entonces sobre la posibilidad, sobre algunas de las cosas que dijo el ministro Ángel Hernández en esa declaración, en esa entrevista que dio el día 10 de enero. La verdad es que hay algunas de las cosas que a mí me han dejado un poco preocupada. Y él conversa y habla sobre lo que tiene que ver con los libros de texto, sobre todo los libros de texto. Y le digo así, sobre todo, porque cuando se habla de libros de texto, ustedes saben que no cualquier persona tiene la capacidad para hacer estos libros de texto y hacerlos con calidad. Y cuando hablamos de hacerlos, nos referimos a que tenemos una situación y es que tú puedes saber, tú podrías manejar contenidos, pero plasmarlos y adaptarlos a diferentes niveles, ya eso es otra cosa. Pero además que el libro de texto resulte educativo, resulte didáctico, eso es otra cosa. No es lo mismo un libro para un libro de texto que un libro común, corriente, que tú vas a comprar y tú como adulta quieres leer sobre cualquier temática. Entonces, los libros de texto tienen unas características particulares y es que tienen que ir en un lenguaje adecuado para que tiene que ir íntimamente mezclado con el currículum para que responda a ese currículum, que responda a los diferentes objetivos o propósitos de los diferentes niveles educativos para lo que está hecho, pero que además contenga una serie de actividades, contenga las estrategias, que además sea un instrumento para el docente. Entonces, el ministro Ángel Hernández ha dicho, y tiene muchísima razón, en esto tiene muchísima razón, eh, con todo lo que ha ocurrido en el ministerio, se ha dilapidado muchísimo dinero y ya sabemos que los libros de texto anterior que se compró el ministerio, pues fue una estafa. Como él dice, como dice el ministro, fue un pendrive que recibió el ministerio. Y ese pendrive lo que tiene es y solamente para usarse durante un año, no ni siquiera por los 4 años. Una de las cosas que siempre se critican es la necesidad, ¿por qué hay necesidad de estar cambiando los libros de texto cada año? No la hay. Entonces esos libros deben estar por lo menos 4 años de vigencia. Sin embargo, lo que vimos que dice el ministro es que estas empresas que vendieron este material por un año, lo que implicaba que al próximo año el ministro iba a tener que volver a comprar esa misma información, esos mismos textos. Y eso no es algo que deba ser, eso es algo totalmente ilógico. Significa que por esa compra que debió haber sido por los 4 años, se iba a cuadruplicar, porque iba a tener que comprarlo cada año. Pues el ministro decidió que es mejor buscar ahí mismo en el Ministerio de Educación, y por supuesto ha mencionado otras instituciones, porque están mencionando que creó una unidad interna junto a las academias a particulares y a universidades, que son los que van a realizar los diferentes textos escolares. Dentro de esto mencionó a la Academia de Ciencias, la Academia de Historia, también mencionó a Fe y Alegría, mencionó Pucamaima, la UAS, la UNFU, como contraparte de las universidades. A mí me llama la atención y también a la persona, por qué mencionó Fe y Alegría, y él explica, Fe y Alegría es una institución educativa en el país, pero yo no sabía que tenían la posibilidad de crear textos.
Pero bueno, parece que sí, y el ministro señala que crearon un material durante pandemia para alfabetización que dio buenos resultados. Entonces, en ese sentido, él piensa que pueden ayudar en la creación de los textos de primer, segundo y tercer grado de primaria, sobre todo para trabajar la lectoescritura. Vamos a ver. Luego, es importante cuando se tienen claras las cosas, como hasta dónde nosotros queremos llevar y qué es lo que se quiere hacer. Si se tienen esto claro, es posible que no sea tan descabellada la idea del ministro. Hay en el ministerio, yo conozco en el ministerio muchísimos profesionales que tienen toda la capacidad para llevar a cabo la escritura exitosa de estos textos. Y como también el ministro muy bien dice, hay también muchísimas personas en el ministerio que tienen, que tienen muchísimos años colaborando y son los que a nivel de las diferentes editoras trabajan en las editoras y también trabajan en el ministerio. O sea que estas personas también han acumulado bastante experiencia trabajando en esas editoras, que esa experiencia muy bien puede ser utilizada. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque el hecho de que se tenga toda la capacidad y toda la y el deseo y se quiera realizar, es una empresa bastante arriesgada por lo que implica, por las especialidades. Eh, Cuando se habla de la parte, sobre todo en ciencias, que donde el ministerio le falta bastante personal en ciencias. Ahora, han dicho que que también va a participar la Academia de Ciencias y también va a participar la Universidad Autónoma. Entonces, por ese lado, vamos nosotros a estar más tranquilos. Hay muchísimos hay autores que, que en otros sentidos uno se siente como más tranquilo, porque, por ejemplo, en el ministerio hay muchísima gente experta en pedagogía, experta en educación, que son expertos pedagogos, mejor dicho, y entonces esto deja a uno más tranquilo, que son las personas que escribirán para, por ejemplo, la educación primaria y en áreas que no son tan problemáticas. Pero, por ejemplo, en áreas problemáticas como las biologías, las físicas, las químicas, a nivel de secundaria, física, a nivel de secundaria, donde se tiene que profundizar en el contenido científico y donde ese contenido científico tiene que adaptarse y tiene además que ir acorde con estrategias y donde ese texto debería servir de apoyo a profesionales que en ocasiones ese profesional eh, no tiene una formación en ciencias. Porque una de las cosas que para mí fue un dolor de cabeza cuando fui técnico docente nacional en el ministerio, era encontrarme con profesores que estaban impartiendo biología y lo que estudiaron fue, por ejemplo, ciencias sociales. Esto ocurre todavía y ocurre muchísimo porque en el país la gente no quiere estudiar ciencias. No se estudia ciencia porque la gente teme, piensa que es difícil y prefieren estudiar otras áreas. Pero luego, cuando entran a educación, esas áreas están ocupadas y luego entonces los directores los colocan donde falta, donde hay la necesidad. ¿Y dónde es que hemos visto que generalmente hay la necesidad? Pues en las áreas de ciencias. El hecho es que esto nos lleva a nos ha llevado y nos tiene en una situación bastante grave. Y es gente que no estudió esta área impartiendo docencia de algo que no tienen idea, que no manejan. Esto es bastante complicado. Ahora, con los concursos, eso más o menos se ha intentado resolver.
Pero digo, se ha intentado resolver porque todavía cuando se abren concursos en el área de biología y química, para profesores de química, para profesores de biología, los concursos siguen estando para otras áreas. Para profesores en el área de química y biología, por ejemplo, todavía no hay casi profesores. Por lo tanto, cuando hay uno que está disponible, pues simplemente se nombra inmediatamente porque hay una falta grave. Todo esto pasa por eso mismo, o sea, estamos en un círculo vicioso que como los profesores que están enseñando ciencias no son profesores de ciencia, pues no tienen la capacidad de incentivar a ningún estudiante al estudio de la ciencia. Y eso te lleva, si tú no estás motivado por el estudio de la ciencia, no puedes motivar a otro. Si tú no te formaste en eso, pues a ti qué te importa, tú estás ahí y pasas el tiempo, pero no sientes un compromiso, no inspiras. Entonces, cuando un profesor inspira, un profesor motiva al estudio de esa ciencia, contagia el entusiasmo y puede entonces hacer que muchos estudiantes digan, ay, qué bien, voy a estudiar esto, esto es importante, realmente esto tiene aplicación en la vida, realmente hay un campo de acción y hay un campo de trabajo. Entonces, estudiante se motiva. Pero por eso no tenemos estudiantes que se motiven al estudio de la ciencia. Tenemos por ahí un montón de estudiantes que van a estudiar educación, mención sociales, mención letras, educación física, pero no tenemos ese montón que quiere estudiar biología, que quiere estudiar mención química, mención física, mención matemática. Esos son muy pocos. Cuando yo estudié, éramos hasta 12 estudiantes y a veces 4 por sección, que se aperturaban las secciones porque teníamos que solicitar directamente al registro que se abra. Y como era sección única, se nos concedía. Entonces, esto es una situación bastante grave. Y de esto estamos conversando porque hablábamos de los libros de textos y cómo estos libros de texto, a mi mayor preocupación es cómo en estas áreas tan particulares y con qué personal del ministerio se cuente para que esos textos queden con la mayor calidad. De todos modos, contamos con las universidades y confío en que de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de la Academia de Ciencias puedan hacer un aporte, puedan hacer una contraparte que resulten libros de la calidad que el país necesita. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos nuevamente con más sobre temas educativos que son tan importantes para nosotros entender esta realidad educativa dominicana que es tan cambiante, pero que al mismo tiempo parece ser que estamos siempre hablando de lo mismo, porque nuestros problemas educativos siguen siendo los mismos. Pues vamos a una pequeña pausa, por favor, Natanael, y regresamos rápidamente. No se vayan, por favor.